Un embarazo común y corriente, un embarazo hasta ese momento normal, transcurría con la normalidad, naturaleza de un embarazo. Ella, la mujer, de nombre Tamar. El padre de los hijos que esperaba, el nombre de él, Judá. Tamar, la madre, la que estaba en este proceso de embarazo. Hasta ese momento todo transcurría con normalidad, a excepción de algo que ocurrió como a los 2 o 3 meses de embarazo, en el que estuvo a punto de ser quemada, de morir en la hoguera, de ser quemada. Eso lo pueden ver ustedes en Génesis capítulo 38. Pero bueno, ese es algo que podemos mirar en otro espacio, ese contexto y lo que estuvo a punto de ocurrir, la tragedia que estuvo a punto de ocurrir. Fuera de eso, que Dios preservó su vida, guardó su vida y ella siguió viva, siguió su proceso de embarazo. Transcurrían los días y las semanas y los meses dentro de la normalidad. La normalidad y la naturaleza de un embarazo de una mujer, sus náuseas, mareos, antojos, la pesadez del cuerpo al pasar el tiempo ya, la incomodidad y dificultad ya en los últimos días cuando está esperando bebé, más para ella que estaba esperando gemelos, tenía en su vientre gemelitos, 2 varones, todos pendientes de ella. Cuando llegó el momento del alumbramiento, pasó el tiempo, los 9 meses y rompió fuente, y en ese momento sabían que era el momento ya de proceso de parto. Los que estaban cerca de ella, pendientes de ella, salieron corriendo a avisar a la partera, a llamar a la partera, porque en esa época, estamos hablando de antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, no había lo que tenemos ahorita, que un centro de salud, una clínica, un hospital, no, en esa época se manejaban a través de las parteras. Mujeres que generación a generación transmitían su conocimiento y tenían toda la experiencia para hacer ese proceso. Efectivamente la partera llegó a aquella casa, preparó todo, alistó todo con toda la urgencia que requería, la mujer en sus dolores de parto, preparó el tema y ya se iniciaba el proceso del alumbramiento que tomaba su tiempo. Lista la partera para recibir este bebé, empezar a recibir estos bebés, y ahí en ese momento del alumbramiento, del parto, es que ocurre algo atípico, que para esta partera de tanta experiencia la sorprendió, no era normal, nunca había visto algo así. El primer bebé que ella estaba a punto de recibir, en vez de sacar su cabecita, hubo algo curioso y fue que sacó la manito. Ella pequeña criatura, este pequeño hombrecito, bebecito varón, saca su manito, aquella diminuta manito, la muñeca de su mano, y la partera mira a los lados y observa y encuentra un hilo, un cordoncito de grana, y viene y se lo pone con mucho cuidado y lo pone alrededor de la muñeca de esta manito de este bebé. Ella lo hacía porque para ellos era importante, mucho más en esa época, todavía lo es, bíblicamente obviamente, pero en esa época el tema de la primogenitura era demasiado importante. Se llamaba primogénito al varón que abría matriz, o sea, el primer hijo varón que tenía una mujer era el primogénito, el primero que se ofrecía a Dios. Entonces ella le puso el cordoncito de grana, le puso la cuerdita, pero curioso, el bebito volvió y metió la manito. Entonces ella siguió su proceso, parecía en los minutos que siguieron y en el tiempo que siguió que algo ocurría dentro de esa matriz, dentro de ese vientre. Parecía que había un forcejeo, una lucha ahí entre estos 2 bebés, estos gemelitos. Ella ya estaba esperando al bebé que le puso el cordoncito, ese era el que estaba adelante, era el que estaba primero, era el que estaba ya en posición para salir. La naturaleza lo decía que si él estaba ahí, el otro bebé estaría atrás. Entonces ella estaba esperando para ese alumbramiento, ese primer bebé. Pero ocurre algo ahí lo inusual que les estaba comentando. Y es que para sorpresa de la partera, el que salió fue el otro bebé. Se supone que estaba en posición ya listo, el que salía el primogénito, pero algo ocurrió adentro, una lucha, un forcejeo, algo ocurrió. Y lo cierto es que el otro bebé asomó primero y salió. Le ganó el primer lugar al otro, a Sara. Este que salió le ganó el primer lugar a otro bebé que le iban a poner de nombre Sara. Sara con Z. La partera no lo podía creer, estaba asombrada, era algo muy curioso, ¿cómo pudo ocurrir eso? Ella cogió a esta criatura después de limpiarle sus ojitos, sus fosas nasales, limpiar la placenta, hacer lo que tenía que hacer. Después de tenerlo en sus manos, lo mira y le dice: ¿qué brecha te has abierto? ¿Cómo abriste paso? ¿Cómo te abriste paso
para salir primero. Te voy a poner de nombre Fares. Ese fue el nombre que le puso la partera de este bebé. Te llamaré Fares, porque abriste brecha. Fares significa eso, el que abre brecha. Fares significa, el nombre Fares significa el que abre paso, el que se abre camino. Nombre que caía como anillo al dedo para este niño con lo que acaba de ocurrir. Interesante historia, ¿sabe? Interesante historia que esta semana meditando en ese pasaje y leyendo y escudriñando, el Señor me revelaba un montón de cosas maravillosas, que son las que quiero compartir hoy contigo. Gracias por conectarte, gracias por acompañarme en este espacio, por estar ahí. Quédate hasta el final, sé que Dios tiene algo para decirte hoy a ti. Mi nombre es Henry Ramírez Aldana y este es un espacio, en este canal, El Lugar Secreto. Es un espacio que Dios me puso en mi corazón tiempo atrás a abrir para compartir contigo y con ustedes estos espacios de reflexión, pensamientos de la hermosa palabra de Dios que el Señor nos revela ahí en su escritura. Grandes reflexiones nos deja este pasaje que encuentras en Génesis capítulo 38. Fares, el que abre camino, el que se abre brecha. Increíble, ¿no? Interesante que a esas dos criaturas en el vientre, en la matriz, ya Fares estuviera abriendo camino. Nacido para vencer, nacido para ganar. ¿Qué reflexiones me deja este pasaje? Son las que quiero compartir contigo hoy. La primera, veía yo ahí que la primer característica o primer elemento fundamental en el ser humano para cambiar las cosas es la inconformidad. Inconformidad, la única manera en que uno quiera cambiar algo, moverse, cambiar las cosas, hacer algo, es cuando se siente demasiado inconforme con lo que está pasando, con lo que está viviendo. La conformidad estanca, hay gente que se conforma, se resigna y se quedan en su situación, entonces se quedan ahí, pero cuando empieza a haber una inconformidad, algo que nos incomoda, nos mantiene inconformes, nos va llevando a hacer un cambio, a hacer algo diferente, a cambiar la situación. Esa inconformidad fue la primera característica que yo veo ahí. Miren que él estaba destinado a ser el segundo, Fares. Fares estaba atrás, el que estaba delante era Sara, el hermanito, él estaba listo para salir. Fares, de acuerdo a la naturaleza, estaba destinado para ser el segundo. Es más, algo iba a pasar que iban a pedir su nacimiento, algo quería pasar para que no naciera, no quería que él naciera. O sea, algo estuvo a punto de ocurrir, una tragedia. Su madre ser quemada cuando él estaba, a los dos, ella estaba en embarazo 2 o 3 meses de él. Estaba destinado a ser el segundo. Parecía humanamente que no era una persona destinada para tener un gran futuro. Algo pasaba. Pero esta pequeña criatura, este pequeño Fares, este bebé, este Fares, no se conformó con ser el segundo. Desde el vientre de su madre, desde la matriz, ya tenía algo que no se iba a conformar a ser el segundo. La primogenitura no la iba a perder. Ya estaba destinado desde su gen. Él sabía que había algo por lo que tenía que luchar. En este pequeño bebé, Fares. Y es que Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 3 en la Biblia se los leo, dice, Jehová dice, el Señor nuestro Dios dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y Dios es más que vencedor. Y dice la Biblia que fuimos hechos a imagen de Él y imagen y semejanza de Dios. Pero parece que nos conformamos, encontramos mucha gente hoy en día conformándose con su situación. Conformándose con cosas de segunda, conformándose con ser los segundos, asumiendo su situación, resignándose ni aceptando las situaciones que no debían aceptar y que no eran el propósito del plan de Dios para su vida. Muchas personas no viven la calidad de Dios que nuestro Padre Dios demanda, la semejanza y la imagen de Dios de conquistar, de vencer, de ganar, de ser triunfadores. Romanos capítulo 8, verso 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hay mucha gente que encuentra uno resignada a su situación. Hay mucha gente que se han conformado a ese dolor, a ese achaque, a esa enfermedad. Y se inventan frases para justificar su resignación y conformismo. No, esos son los achaques de la edad. No, la vejez no viene sola.
No, eso es normal, eso después de tantos años, eso tiene que empezar el cuerpo a sentir. Y empiezan a resignarse en situaciones que no deben aceptar y las aceptan, se conforman, se resignan y viven así. ¿Cuántas veces escuchamos frases como, es que uno nacen con estrella y otros nacen estrellados? Y entonces aceptan vivir estrellados y vivir en dificultad y en escasez y en cosas que no deben aceptar y que no son la naturaleza con la que Dios los creó y con la que Dios quiere y tiene preparada para ellos. Entonces ese es el primer problema del ser humano. Veo ahí en ese pasaje la conformidad. Lo primero que tiene que haber es una inconformidad, ¿sabe? Una inconformidad, pero para vivir esa inconformidad tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. Y cuando veo versículos como el que les acabo de leer, que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, que nos hizo más que vencedores, que nos pone, que Él quiere que seamos cabeza y no cola, que estemos por encima y no por debajo. Entonces empieza a entender qué es lo que te corresponde, qué es lo tuyo, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde empieza a generar esa inconformidad, y eso pasaba en él. Este niño no se iba a conformar, el destino decía que iba a ser el segundo. Su hermanito ya estaba adelante, ¿cómo iba a ganar esa posición en la matriz? Pero algo hizo allá adentro, algo ocurrió que se abrió brecha, se abrió camino donde no lo había. ¿Cuántos hay que ven la dificultad, ven la situación y dicen, no, ese es mi destino, pues ese es el destino que nos tocó, esa es la familia que me tocó, esa es lo que me tocó vivir, y aceptan su situación en vez de abrirse en camino, brecha para cambiar esa situación? El inconformismo es el primer paso que veo, la primera reflexión que podemos sacar ahí. Él quería los privilegios de la primogenitura. Ya les expliqué que era la primogenitura, y es que el primogénito tenía privilegios en el hogar. Pertenecía a Dios el primogénito. Mire que Éxodo capítulo 13, verso 2, hablando de los primogénitos, mire lo que dice el Señor. Éxodo 13, 2. Conságrame, dice el Señor, dice Dios. Le hablaba a Moisés, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, cualquiera que abre matriz, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es. Entonces, él sabía que había un valor de consagración, por decir el primogénito. El primogénito tenía ciertos privilegios, como les decía ahorita. ¿Se acuerdan en las plagas de Egipto que Dios protegió a los primogénitos de Israel? Fueron protegidos en esa plaga. Antes que Dios escogiera a los levitas, y la Biblia habla de los levitas en la Biblia, antes de escoger a los levitas, Dios, de poner a los levitas en el servicio, eran los primogénitos los que cumplían esa función del servicio. Al momento de la herencia, de la heredad, el primogénito recibía mayor parte por ser el primogénito. Al momento del fallecer el padre de familia, el papá en la casa, el primogénito tomaba ese lugar de liderazgo, de autoridad en la casa. Hay unos privilegios y una bendición especial para el primogénito. Y este niño Fares no estaba dispuesto a renunciar a ella, no estuvo dispuesto a aceptar su destino, a aceptar lo que el destino marcaba. El otro bebé, su hermanito, ya tenía el cordón en su mano. Pero eso no lo detuvo a él. Él no dijo, no, pues ya que eso es lo que me tocó vivir, ese es el destino, eso es lo que nos tocó. No, él no se resignó a esa situación. Se abrió brecha, se abrió camino, algo hizo allá adentro para salir el primero y arrebató esa primogenitura. Otra reflexión que veo ahí es que es la actitud, ¿sabe? Esa acción que él tuvo, porque es que no basta solo con tener la inconformidad, me siento inconforme con lo que vivo, con lo que me pasa, pero tomar una acción. Esa inconformidad me tiene que llevar a una acción, porque hay gente que está inconforme con lo que le pasa, pero no hace nada para cambiarlo. Alguien dijo que la mayor locura del hombre es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Esa inconformidad nos debe llevar a una acción, a hacer algo, esto debe cambiar, esto no lo puedo aceptar, pero no me quedo ahí sentado simplemente renegando, empiezo a hacer algo para cambiar esa situación. Él no se quedó brazos cruzados y bueno, pues esta es la voluntad de Dios, ¿qué más le vamos a hacer? Pues Dios lo quiso así, Dios, sus designios le permitió que esto fuera así, pues así será que me va a tocar vivir. Total, pues, ¿qué más da? ¿Resignarse? No. Él no hizo eso, él arrebató la bendición. El destino decía una cosa, su hermano ya tenía un cordón en su mano, pero él no aceptó ese destino, lo cambió. Esa actitud de él hizo algo inusual, algo que la partera no esperaba. Rompió las reglas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, pero para eso tuvo que luchar, tuvo que esforzarse, tuvo que hacer algo. Hizo algo que la partera no esperaba. Ella misma se sorprendió y dijo, ¿cómo te abriste camino? Ella que tenía tanta experiencia en eso no entendía. Este bebé cómo logró ganar esa posición. Usted y yo, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué?
es ponernos en esa sala de parto del Maestro. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo allá a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo? Porque es que al nacer, en nuestra naturaleza humana, nacemos con una naturaleza pecaminosa, de maldición. Pero llegamos en Cristo y en Cristo somos nueva criatura, somos hechos nuevas criaturas, nacemos el nuevo nacimiento en Jesús y en ese nuevo nacimiento Él rompe la maldición de ese pecado, la maldición de la vieja naturaleza. Y nos da la nueva naturaleza en Cristo, que es para conquistar, para vencer, para arrebatar, para ganar. La actitud de Fares nos presenta a esa persona decidida, perseverante, constante, que no acepta lo que está viviendo y que quiere cambiar ese destino, y no solo el de él, el de su familia, el de sus generaciones. La actitud de Fares es de aquel que abre camino, que abre brechas, que cumple su objetivo, que logra su objetivo, lo que se propone. Nació para abrir brecha, camino, para abrirse paso. Dios te trajo al mundo y permitió que nacieras no para quedarte de brazos cruzados, no para retroceder, no para el fracaso, no para el dolor, no para la miseria, no para la angustia, no para ver cómo otros avanzan, siguen, crecen, compran, logran y quedarte resignado y conformado viendo a los demás lograr. Dios no te creó para cosas incompletas, Dios no hace cosas incompletas, o Dios nunca fracasa. Lo que hace, tiene el gen del éxito, de la vida, del crecimiento, para cumplir las metas, para cumplir los objetivos. Dios no quiere que te quedes estancado o estancada ahí en eso que estás viviendo. No permitas, no aceptes resignarte, ni mucho menos. Dios no nos hizo para la derrota. Dios nos hizo para abrir brecha, camino, paso, para coger esas promesas que están en la Escritura, que estamos en lugares celestiales, que somos cabeza y no cola, que estamos por encima y no debajo, para arrebatar esas promesas, arrebatarlas. Este niño luchó y arrebató la bendición, se la ganó, abriéndose camino, que eso no fue fácil, forcejeó allá adentro en el vientre, en la matriz, hasta que ganó su posición. A diferencia de su hermano, él recibió la bendición de Abraham. E incluso, miren lo importante de esto, incluso él aparece en la genealogía de Jesucristo. Usted mira en Mateo 1 y aparece en la genealogía, en la descendencia de Jesús, aparece ahí Fares. Arrebató una bendición y trajo la presencia de Jesús a esa generación. Fares es la conexión, es el nexo entre Jesucristo y Judá. Él arrebató esa bendición y se la ganó. Dios necesita que nosotros hagamos lo que sea, ¿sabe? Luchemos en la presencia, por traer la presencia de Dios a nuestra vida. Luchemos por traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra generación, por cambiar la historia, por cambiar la situación. Él te va a dar la unción de Fares. Espera solamente que te conformes con lo que está pasando, que cambies tu actitud, que tomes una acción. La unción de Fares está sobre ti, sobre mí. La unción de Fares está sobre ti. Recuérdalo. Dios necesita que hagamos lo que sea, que luchemos, que busquemos en nuestro corazón la bendición, arrebatar esa, pero debemos desearla en nuestro corazón, ¿sabe? Aquellos que no la tienen, pero que la buscan desesperadamente. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice, y busqué entre ellos hombres. Le está diciendo Dios, nuestro Señor, al profeta, le está hablando Dios con el profeta Ezequiel, allá en capítulo 22, 30, dice el Señor, le dice al profeta Ezequiel, y busqué entre ellos hombre, le dice el Señor, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No encontró el Señor un hombre que intercediera, que clamara, que gimiera por la bendición, arrebatarlo, un hombre o una mujer, Fares, que quisiera la bendición y quisiera cambiar las circunstancias. Y no encontró el Señor, le dice al profeta Ezequiel, lo busqué y no lo encontré. Alguien que se pusiera en la brecha, en medio, para interceder y que yo no destruyera la tierra. Pero no lo encontré. Yo he buscado entre ellos, dice otra versión, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos, para que yo no los destruya, pero no he encontrado a nadie. ¿Habrá alguien en esa familia, en esa casa donde vives, de la que haces parte? ¿Habrá alguien ahí que se levante para arrebatar la bendición por esa casa, para cambiar la situación, las circunstancias, el destino que aparentemente se muestra para esa familia? ¿Habrá alguien que se levante y cambie ese destino en el poder de Jesucristo, en la oración?
en la intercesión, en el clamor, alguien que se pare en la mitad, en la brecha, que haga vallado y diga, Señor, esto no lo acepto, y cambiar la historia de esa familia, de esas generaciones. Cambia la historia de tus hijos, cambia la historia de tu hogar, de tu casa. ¿Habrá alguien que se ponga en esa posición? Quizá tú eres el llamado, ¿sabes? Quizá tú eres la llamada a ser ese o esa Fares que rompe, que abre brecha, que hace rotura, que se abre camino donde no lo hay, que el destino muestra algo, pero se mete y cambia ese destino en el poder de la oración, en el poder del Espíritu Santo. Que ves como y no se queda simplemente resignado a ver generación tras generación, es abuelo borracho, esclavo del alcohol, su padre esclavo del alcohol, ahora ve sus hijos metidos en el alcohol y se queda resignado mirando lo que está pasando. No, sino que es un Fares que dice, no, esto tiene que cambiar, mi historia, mis generaciones va a cambiar, y la generación que sigue no van a seguir bajo esa situación. ¿Cuántos hay que se resignan a ciertas enfermedades? Esto es herencia, dicen algunos. O sea, imagínense lo que dicen. Entonces, ¿qué es herencia? Es que la abuela murió de eso, la mamá murió de eso. Eso es algo que viene de familia. Y no se puede aceptar cosas así. ¿Habrá alguien, una Fares en tu casa? ¿Habrá un Fares que se levante y diga, esto no va a seguir, hasta aquí llegó, termina esto, se rompe la maldición, se acaba esa miseria, no más con la esclavitud del alcohol, no más con la enfermedad de mi familia, y se meta a guerrear por esa situación para cambiarla, para abrirse camino, para abrirse brecha, para cambiar el destino, para romper ese destino y cambiarlo? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Y no lo hallé, dice el Señor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Déjame para terminar contarte algo. Recuerdo una mujer que veía a sus hijos salir al trabajo día a día, a fábricas. Los hijos de esta mujer salían a trabajar a fábricas, talleres, trabajo pesado, mal remunerado, escasez, ver sus hijos pasar necesidad, y era lo que ella veía día a día, hasta que un día esta mujer comenzó a clamar a Dios y empezó a doblar rodilla, a interceder, a hacer guerra espiritual, y se escuchaban sus oraciones, las oraciones de esta mujer, decir, Padre, Dios eterno, Padre mío, amado mío, mis hijos no nacieron para maldición, mis hijos nacieron para bendición. Este no es el futuro de mis hijos, este no es el destino que Dios tiene para mis hijos. Mis hijos son cabeza y no cola. Señor, tu palabra dice esta promesa que son cabeza y no cola. Tu palabra me dice que estarán por encima y no por debajo. No acepto esta situación de mis hijos. Clamaba esta mujer día y noche, clamando ante la presencia de Dios. Y se escuchaban sus oraciones, clamando, cambiando la historia de sus hijos. Y aunque los veía llegar de esa fábrica, de aquella empresa, de aquel taller, ella decía, mis hijos están para oficinas, para trabajar en oficinas, en escritorios, frente a un computador. Y lo declaraba y lo oraba y lo creía. Hoy nosotros, sus hijos, efectivamente todos trabajamos en oficinas. Varios de ellos profesionales, exitosos, y desempeñan su carrera, desempeñan en su carrera de manera exitosa, triunfante. Hoy todos estamos en oficinas y se cumplió. Esa mujer que arrebató, ese Fares se levantó para cambiar esa historia. ¿Sabes? Tiempo de que los hijos de Dios tomemos el lugar que nos corresponde. No el de abajo, no el de atrás, sino el de arriba, el de cabeza, no el de cola. Pero tiene que haber un Fares ahí. Y quizá Dios te está llamando a ti a ser ese Fares. Eres tú esa Fares, mujer. Hombre, eres tú ese Fares en tu casa, ese sacerdote. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. Lo dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice la palabra de Dios, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio del conocimiento de la verdad. El conocimiento de Dios. No te resignes a la situación que vives, no te conformes, no des por aceptado el destino que aparentemente se muestra y que lo marca ya como un destino. Cambia ese destino, tienes como cambiar ese destino, cambiar esa situación en tu vida, en tu casa, y meterte y abrir brecha, abrir camino. Alguien que se levante inconforme con lo que está viviendo y que decida que es el momento de cambiar esa historia, de coger esas promesas, de arrebatar la bendición, de coger las promesas que están en la Escritura, en la palabra de Dios,
Te he puesto por cabeza y no por cola. Estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque somos más que vencedores. Son las promesas que hay en la Biblia. Solo que te levantes y las arrebates. Esas promesas y no lo que el destino muestra. No te resignes a ese destino o a eso que aparentemente es tu destino. No lo aceptes. Hay una promesa para ti. Arrebátala y ve la victoria para ti, para tu familia, para tu descendencia. Gánala y arrebátala en la presencia de Dios. Señor, te doy gracias por este espacio, gracias por cada persona, Señor, que se conectó y que está ahí, Señor. Sé que has hablado a su corazón como hablaste al mío, Señor, como trajiste esa revelación. Padre, que esta palabra produzca fruto en él. Que esta palabra produzca fruto en ella, al 100 por 1, Señor, al 1000 por 1, y que lo lleve a tomar acción, a arrebatar. Cambia, Señor, su mente, su actitud, su espíritu, Señor. Coloca un espíritu en ellos conquistador, guerrero, vencedor. Que queden grabadas estas promesas que hay en tu escritura, en tu palabra para nosotros, Señor. Hoy queden grabadas en su espíritu, en su alma, en su mente, en su corazón. Y sepa que tú tienes cosas diferentes, de bendición, para su vida, su familia y su descendencia, y que eso está por cambiar y que lo vas a cambiar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu compañía, gracias por haberte conectado, por estar ahí hasta el final. Te espero el próximo domingo, cada domingo 4 de la tarde en estos espacios. Me encuentras ahí en YouTube, mira las charlas anteriores, que sé que hay reflexiones ahí en las que Dios te va a hablar. Muchas gracias. Y recuerda, antes de despedirme, recuerda, Dios está en los detalles. Bendiciones.